Hemos cartografiado el sujeto, su desconstrucción y la subjetividad en la teoría. Hoy llegamos a un cierre conceptual. Esperamos que nuestro mapa sirva para tus futuras exploraciones. Como te dije, no hemos venido a traerte respuestas, sino algunas preguntas. Creemos igualmente que esto no es poco, y sí que lo que expondremos a continuación parecen respuestas, deberías escucharlas entre signos de pregunta. Como decía Paulo Freire, la educación es un acto de libertad, y esa libertad comienza cuando nos atrevemos a pensar más allá de lo dado. ¿Y cómo pensar buenas preguntas mientras alguien piensa qué hacer con la escuela, cosa de la política, no nuestra? Se vuelve imperiosa la cuestión de pensar esta escuela, se trate de una escuela pública, privada, primaria, media o universitaria, física o virtual. Es como investigadora, como docente, como alumna, como madre que debes pensar desde esta perspectiva, o que te invito, mejor dicho, a pensar desde esta perspectiva. Dijimos que domina en la escuela un espacio rígido, segmentado, que fragua la repetición. Se le dificulta el aprendizaje que el presente requiere. La pregunta es ineludible. ¿Qué hacer mientras tanto en el aquí y ahora de nuestra aula? La respuesta es quizás, como dice el bolero, la subjetivación, el proceso activo de creación de una nueva subjetividad. Ignoro si lo nuevo de la subjetividad es bueno o lo bueno nuevo, pero estoy seguro de que es un tema desafiante, interesante para abordar. Volvamos a la subjetivación. La subjetivación es un proceso activo, crítico y dinámico. Es el modo en que producimos subjetividad. La subjetivación, de alguna manera, es hija de la problematización e hija del deseo entendido, por supuesto, como producción, sentido de leuciano y guattariano. Implica ir más allá de las determinaciones que nos impone el entorno. Es un antídoto contra la fatalidad de lo dado. Se entiende por contraste con la subjetividad socialmente instituida. Recuerda Leukovich. La subjetividad instituida es un molde, es un resultado pasivo. Define un tipo de ser humano que la lógica hegemónica institucionalizada necesita para funcionar. Los jóvenes y las jóvenes suelen decir, si no tenemos celular, no somos nada. Esta frase muestra una dependencia total de la subjetividad socialmente instituida, en este caso, del mercado. Es la determinación. Si no tenemos educación, no somos nadie. Otra determinación, como si el título fuera algo que se cuelga del perchero de tu identidad, sea lo que sea la identidad. A la luz de los autores que nos acompañan, esta determinación puede transformarse. ¿Cómo? Convirtiéndola en una condición. Esto significa que algo externo nos afecta y nos marca, pero en vez de obedecerlo tal como viene, nos resignamos a que sea tal como es, lo analizamos, lo comprendemos y decidimos qué hacer con eso.
el mandato ya no actúa, pasa a ser un dato, un punto de partida. Y desde ahí, exploramos una respuesta propia. No sé si adecuada, no sé si exitosa, pero al menos un esfuerzo con un objetivo plausible. No nos sirve solamente para caminar. La subjetividad es el molde. La subjetivación es precisamente la fuerza activa que toma esa condición y la utiliza para alterar la forma instituida. Abre un modo propio de estar en el mundo. Permite crear un estilo de vida inédito. La subjetivación es entonces un movimiento de resistencia productiva que se gesta en lo micropolítico, en los galpones. Para Foucault es el plegamiento de la línea de la afuera, tomar lo que viene de afuera y transformarlo en un adentro propio. Están jugando mis gatos. Es un plegamiento del adentro. Decía que tomar lo que viene de afuera y transformarlo en propio suena abstracto, lo sé, pero significa algo muy concreto. Asumir el papel, tomar el control, plegarlo de alguna nueva manera. Es convertir una presión externa en una regla interna que elegimos y que podemos sostener porque es adecuada para esa situación. Tensionar el castillo con el barco, hacerlo habitable. Eso es autonomía. Crear tu propia ley a partir de la ley que te fue impuesta. No se trata de refutar la ley que te viene de afuera, sino de contextualizarla. Esto se traduce en la creación local de situaciones habitables aquí y ahora. Hacerlo con lo que tenemos. Recordar la premisa. ¿Qué hacer con esta escuela cuando en los escritorios se planea la escuela? Es una tarea ético-estética. Transformar la determinación en una condición que podamos superar y que nos permita abrir otra forma de vivir y otra forma de aprender. ¿Cómo es posible este proceso activo? Nace de la falla, el error o el exceso que el sistema, por más totalizante que sea, por más totalizante que sea, no puede absorber del todo. Es el residuo ineliminable. Pensarlo así. Cuando un docente se quiebra por el agotamiento, cuando un estudiante se escapa constantemente, o cuando un celular ingresa de contrabando, irrumpe de contrabando al aula, o cuando un directivo se derrumba en un escritorio y dice mi cuerpo no aguanta más. Ese es el embés. Es la fisura donde el sujeto se desborda y grita, este molde me asfixia. Semejante malestar es la fuente latente, la fuerza y la condición necesaria que habilita la mutación de la subjetividad. Hablando hablando de moldes, esta es una historia muy interesante.
Procusto tenía una cama sola en su posada, igual para todos los que lo visitaban. Era rígida, única. Si alguien no encajaba en la cama, Procusto lo cortaba. Si sobraban piernas o la cabeza, le cortaba las piernas o la cabeza. Los mitos son así, un poco crueles. Si alguien era demasiado chiquitito, lo estiraba. Nietzsche muestra que la cultura hizo lo mismo con nosotros, domesticó, recortó, estiró, disciplinó, hasta producir un sujeto ajustado al deber y a la obediencia. Pero cuando aparece el envés, el agotamiento, la fuga, el quiebre, lo que irrumpe no es un error. Es un momento en que el cuerpo ya no acepta seguir entrando en la cama de Procusto. Es la incomodidad de una oportunidad. La señal del que el molde es inútil. Algo nuevo está pidiendo nacer. Podemos ocultarlo bajo un papel o plegar el papel. Allí comienza la subjetivación. Este entendimiento del envés como punto de partida nos lleva directamente a la estrategia crítica contemporánea. La operación de subjetivación hoy consiste en transformar una determinación en condición. Una determinación es la orden que la afuera nos impone. Instantáneo, responde ya, consumir rápido ya, no te detengas ya, no pienses ya, sé feliz ya. Es un límite coercitivo, una camisa de fuerza temporal cuyo único adverbio es siempre el mismo, ya. La condición no es una determinación. La condición aparece cuando tomamos esa orden externa, la apropiamos, la reformulamos y la desbordamos para nuestro propio beneficio, que en nuestro caso es el beneficio de nuestros estudiantes. No es obediencia ni rechazo, es inteligencia pedagógica. Es pasar del mandato al criterio, es plegar el criterio. Ejemplo sencillo. La tecnología me exige, me existe también. Por algo son los furcios. La tecnología me exige velocidad, determinación. Estoy pensando que hay psicólogos, psicólogas que suele haber en los cursos de maestría. Sería interesante que me realice una devolución sobre mis furcios. Decía que la tecnología me exige velocidad. Yo elijo apagar las notificaciones, abrir un solo documento y usar esa misma tecnología para una investigación compleja y lenta, una condición. Toda investigación es, por definición, profunda, lenta y reflexiva. Si no, esto sería, como te decía en otra clase, un video de YouTube. Una vez tuve que publicar una clase virtual en YouTube y no tenés idea los comentarios que recibí. Claro, no estaba hecha para YouTube. No estaba hecha para YouTube. Estaba hecho en una pauta que intentaba, no sé si lo logré, ser profunda, lenta y reflexiva. Lo opuesto a la subjetividad fluida, acelerada y dispersa que hoy domina es esta pauta profunda, lenta y reflexiva.
Si siguiéramos al pie de las letras las determinaciones del presente, esta clase sería un reel, un TikTok de 20 segundos o un tutorial efectista, el meme para un aburrido. Pero no, estamos inventando una lentitud elegida, un tiempo propio dentro del tiempo impuesto. Este pequeño acto, mínimo, insistente, casi artesanal, mío, pero profundamente tuyo, si me estás bancando hasta ahora, si me estás aguantando hasta ahora, es una forma de subjetivación. La meta de esta operación de subjetivación ya no es derribar una gran estructura sólida. Esta tarea pertenece a otra época. Hoy es un tiempo marcado por la destitución, la fragmentación, la lógica del mercado. La tarea es más modesta, pero más urgente. Producir ligaduras, crear vínculos y generar situaciones habitables. ¿Habitables para quién? Para un ciudadano y una ciudadana que ya no pueden pensarse en las identidades rígidas del Estado-Nación, sino desde la diferencia, desde la capacidad de crear derechos, de producir mundo en lo pequeño, en lo concreto, mientras se produce la escuela. Este trabajo, crear vínculos, instituir espacios autónomos, sostener lo común, es la esencia de una micropolítica. Es forjar agenciamientos, en el sentido de Deleuze y Guattari, pequeñas máquinas colectivas de deseo, de sentido y de creación que resisten la dispersión de estas épocas de mercado. Porque es así, el mercado ya está aquí. Pero eso no implica resignarnos a un resabio de vivir únicamente en un embés. Siempre hay una grieta, un intervalo, un margen donde producir otra cosa. Una situación habitable es exactamente eso, marcar un espacio propio y un tiempo propio, fijar un pequeño anclaje en medio del ruido, hacer algo, aunque sea mínimo, para que esta escuela, nuestra escuela, nuestro espacio vital, sea vivible. Ya sé, parece autoayuda, pero no lo es para nada. Se trata de un complejo juego de estrategia, complejísimo juego de estrategia, no de un tiro de dados que te lleva al éxito. Cada una de estas prácticas te lleva a un territorio propio. No cambia el sistema entero, pero crea un lugar donde pensar, respirar y crear. Ese es el corazón de la subjetivación, porque este gesto mínimo pero decisivo convierte lo que parecía una determinación externa en materia para hacer algo propio. Foucault diría que aquí aparece el plegamiento de la afuera en el adentro, aquello que llega del mundo, las normas, los discursos, las tecnologías. Todo esto no se acepta tal como viene, sino que se trabaja internamente hasta transformarlo. Es como cuando uno toma una hoja de papel, la hoja tal como está, viene dada de afuera,
Pero al plegarla, al hacerle dobleces, al convertirla en un barco de papel, ya no es simplemente lo que vino, sino algo nuevo, algo creado desde dentro, desde nuestra acción. Entonces aparece una pregunta que ya no es técnica, sino ética, frente a la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué haremos los docentes? ¿Cómo encararemos el desafío de las investigaciones? ¿La dejaremos como una hoja rígida impuesta desde afuera o la plegaremos para integrarla en un agenciamiento más amplio que conecte el aula con lo real? No se trata de sumar herramientas, se trata de decidir qué formas de existencia queremos producir, con qué pliegues, con qué barcos de papel, a partir de aquello que nos toca, nos llega y nos atraviesa la realidad, nos guste o no. La subjetivación apunta justamente a eso, a independizarnos de la lógica del poder para hacer de la vida una pequeña obra de arte, crear formas de ser que no estaban previstas. Por eso, la pregunta es urgente. ¿Podemos producir un adentro de la afuera en medio del ruido tecnológico? ¿Se trata de resistir o de crear un espacio-tiempo habitable? Foucault piensa el pliegue ético a nivel individual. Recibir la fuerza externa y transformarla en una regla propia. Deleuze y Guattari amplían esa visión. La subjetivación también es colectiva. Hablan de líneas de fuga, movimientos que se escapan al molde y abren espacios libres. Yo te voy a dejar una carpeta, eh, todos estos autores, a partir de los cuales he construido, he diseñado esta clase para cuando tengas tiempo puedas consultarlo, por supuesto, si te interesa. Va a estar seguramente en un archivo adjunto y comprimido porque es mucho material. Decía que la subjetividad no se recibe, se produce. Y esto atraviesa incluso nuestra manera de conocer. En tiempos de fluidez, la epistemología ya no es acumulación de saberes, sino un proceso de transformación. Volvamos a la idea provocadora de Leukovich. Él no propone un diagnóstico técnico de la escuela ni un inventario de fallas. Lo que señala es más profundo. La matriz moderna que organizaba el sentido escolar dejó de funcionar como funcionaba antes. El Estado-nación ya no sostiene esta institución. La escuela sí conserva su forma material, la pared, los horarios, los roles, muchos papeles afiches, los armarios, los archiveros, los actores, pero pierde su función articuladora. Es el galpón, un espacio que se parece a la escuela, que tiene forma de escuela, pero cuyo sentido ya no está organizado. El edificio sigue ahí, pero no asegura el aprendizaje. El docente sigue ahí, pero
su autoridad moderna ya no ordena nada. El estudiante también sigue, pero ya no cargado de la significación que tenía en la máquina escolar. No es decadencia, es desincronicidad. Una institución analógica en el mundo digital, una máquina moderna funcionando por inercia, en un contexto que ya no responde a esa lógica. Por eso, diseñar estrategias de subjetivación no implica arreglar lo que está mal, sino leer lo que dejó de tener sentido y abrir dentro del galpón espacios habitables. Se trata de plegar esta exposición con la propia experiencia, reconocer que partes del aula todavía están vivas, que funciona por rutina y donde aparece la posibilidad de crear algo nuevo. La lógica moderna ya no cubre todo el territorio. La máquina dejó de ser máquina. Lo que quedan son galpones, por supuesto, esto siguiendo la idea provocadora de Leukovich, espacios abiertos, inestables, agujereados, se filtra el afuera, se pliega. Mira, se me vino esta idea a la cabeza. Antes se hablaba del claustro, viene la palabra claustrofobia, como algo cerrado, el lugar cerrado donde se produce el conocimiento. Ya me parece que la idea de claustro no cabe en esta época. Y justamente en este desajuste donde la subjetivación como concepto heurístico se vuelve necesario, cuando la estructura no guía el gesto subjetivo, crear un ritmo, un vínculo, un espacio habitable, se vuelve condición de posibilidad. Pensando hace un rato esto que dije, agregué, hubo un espacio-tiempo, he saltado por la edición y agregué esto que me pareció interesante. Hoy vivimos un desacople subjetivo. La escuela sigue esperando al ciudadano disciplinado, pero aparece un estudiante tecnomediado, veloz e interconectado. Mamma mía. La colisión es clara. Lo dijimos, estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX, escuelas del siglo XIX. Como decía el Chavo, por eso me vino a la cabeza, el agua parece de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. En la escuela nada coincide del todo. Parece del siglo XXI, funciona como en el siglo XX, pero todavía huele al siglo XIX. Y en este escenario, la tecnología ya no es una ayuda didáctica solamente. Ya no es un mediador tecnológico entre dos sujetos. Es un dispositivo productor de subjetividad que moldea modos de atención, vínculos y ritmos de vida. Pero la pregunta clave es esta. ¿Podemos pensar la subjetivación sin lo digital o lo digital ya es parte constitutiva de toda experiencia pedagógica? Este escenario trata precisamente de cómo se viven hoy estas tensiones. Mientras preparaba esta clase, tomaba los apuntitos, releía algún material. En una escuela cercana
sonaba la fiesta de fin de año. No solamente pasan aviones por mi cabeza, sino que cerca de donde vivo hay una escuela bastante ruidosa. Bueno, decía que sonaba el carnaval entrando en los pasillos. Como docente, como directivo, he vivido muchas veces este gesto. La institución abre una rendija para que circule un poco de aire de la afuera, como en la canción del Nano Serrat. Hoy el noble y el villano, el pobre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarle la facha. Es la eh, presencia del carnaval, la apertura de la válvula, para que entre el carnaval y se sienta como un alivio. Yo soy cordobés de Córdoba capital, mejor pronunciado, Córdoba capital, y cada fin de año, cada fiesta, se produce, se permite la entrada del cuarteto, que es una producción mm, de- local de una música o un ritmo popular que te puede gustar o no, pero se permite la entrada. Este desborde funciona como válvula de escape frente a los restos de una estructura disciplinaria que aún chisporrotea, aunque ya no tenga la legitimidad anterior. Esta escuela del siglo XIX, que parece para alumnos del siglo XXI, pero se ve como las Saturnales romanas del siglo III antes de Cristo. La pregunta es inevitable. ¿Este ingreso momentáneo del carnaval es una forma de evitar la escuela o solo una manera de aliviar el enve subjetivo? Siguiendo a Leukovich, una irrupción aislada no alcanza para instalar un modo estable de subjetivación. Menudo juego de ajedrez, menudo juego del Go. Para que ese gesto sea instituyente, debería dejar de ser el día de excepción y convertirse en un modo de existencia posible dentro de la escuela. Tal vez se me ocurre ahora, ¿no? Mientras hablo con vos sin que vos me responda más que con tu silencio. Digo, mientras pienso esto, y de acuerdo a algunas investigaciones que he realizado, el lugar del adolescente, el lugar del joven preferido, al menos del joven suburbial, que es eh, mi, fue mi ámbito de estudio, sigue siéndolo, es el lugar preferido es la plaza. Pensa que la escuela deje de funcionar, o si la escuela dejara de funcionar como el panóptico de Foucault y comenzara a funcionar con una plaza, con la analogía de la plaza, ¿qué cambiaría? Hoy la subjetividad institucional del ciudadano moderno fue desplazada por una subjetividad mediática, tecnomediática, consumidora, rápida, emocional, espectacular, inmediata, dirigida. En este marco, la fiesta que yo escuchaba en la escuela corre dos riesgos: convertirse en una descarga para generar presión sin cambios sistémicos, convertirse en un evento de consumo más, una cartografía sin potencia instituyente, o convertirse en
otra cosa, e incluso no ser necesario. Lo que está en juego no es la fiesta, sino su estatuto subjetivante. Se habita, se habilita, ahí tenés otro force, un modo habitable de estar en la escuela, o si reduce la escuela a un espectáculo permitido. En algo del material que te voy a compartir está la investigación de un cordobés, se me fue el nombre en este momento, que habla justamente de la tecnología y la fiesta. Para que la celebración se vuelva un modo de subjetivación real, debe operar críticamente, trabajar en el envés subjetivo y convertir la determinación en una condición. Esto implica que la fiesta debe crear una pausa que interrumpa la aceleración dominante, generar agenciamientos colectivos que produzcan ligaduras y espacio habitable, y producir singularidad como pliegue de una fuerza. De lo contrario, se vuelve un espectáculo televisivo vacío, un meme, una experiencia mercantilizada, una exhibición de las vidas privadas puestas en el contexto del carnaval, una seducción emocional prefabricada. Nada de eso habilita pensamiento y creación. No es que tenga nada contra el carnaval, en el carnaval, por supuesto. Frente a este panorama de galpón y fragmentación, la tarea crítica se redefine. En la parte de la clase que sigue, vamos a trabajar dos movimientos complementarios. Uno sobre el espacio. Habitar, habitar. Otro sobre el tiempo. Desacelerar. Se me ocurre ahora habitar desacelerando, desacelerar habitando. Primero nos enfocaremos en el habitar. Al segundo, al desacelerar, lo abriremos en la parte que sigue con la ayuda de Buenaventura o Aventura. Yo lo tengo con Buenaventura. Otro furcio para el análisis psicóloga que estará por allí. Con Boaventura de Sousa Santos. Habitar no es solo estar, es una práctica subjetiva que crea campo propio en medio de la inercia institucional. Es aprender a plegar el espacio para que sea habitable. Habitar, entonces, implica producir cohesión local y reglas nuevas frente a la anomia del galpón. Si volvemos al origen del término, galpón viene de el calpuli, la casa comunal. Ahí mismo aparece la potencia de rehabitar. Habitar es crear ligaduras reales, producir espacios habitables en tiempos de fluidez, sostener un nosotros contingente que se hace cada vez. Ejemplos desde lo pedagógico, por supuesto, desde la práctica que suelo ejercer como docente. Vos te harás tus propias preguntas. ¿Cómo la legibilidad de mi texto permite
Decir públicamente que en mi barrio dominan los tranzas, los narcos. ¿Cómo un dispositivo tecnológico permite visibilizar la violencia institucional? ¿Por qué la policía me pega a la salida del baile si soy morocho y no me pega si no soy morocho? Pasa eso. ¿Qué medios me permiten contrarrestar la propaganda, la publicidad hegemónica que me denigra? La subjetivación ocurre en situaciones reales, no en abstracciones. Si la determinación es la velocidad extrema del consumo digital que fragmenta el foco y genera ansiedad, la condición puede ser convertir ese mismo entorno acelerado en un espacio colaborativo, ralentizado. Por ejemplo, usar herramientas en línea inherentemente rápidas para construir un proyecto complejo que necesita tiempo y trabajo de conjunto. Allí aparece el pliegue, la imposición externa se transforma en un acto colectivo de creación de sentido. Nuestra tarea educativa podría convertirse en el acto de acompañar esta transición, acompañar el pasaje de formas de existencia más autónomas, más lentas, más creadoras. Aquí es donde entra la segunda estrategia, desacelerar. Hasta ahora vimos la dimensión espacial, cómo habitar. Con Sousa Santos, en la parte siguiente, vamos a mirar la dimensión temporal, cómo desacelerar para recuperar experiencia, cómo frenar la razón metonímica, cómo producir sobre la razón proléptica, cómo abrir el tiempo para hacer algo nuevo que realmente pueda ocurrir.